Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, es un gusto estar con usted, tan importante audiencia. Inicio por disculparme porque la semana pasada que íbamos a conversar, pues se me presentó una dificultad. Bueno, son perfectamente explicables. Doctor Lloreda, insisten en que hay que comprarle gas a Venezuela, es decir, no producirlo en Colombia, como si no bastara bien la experiencia europea, que es hoy completamente dependiente del gas ruso, con las consecuencias que eso ha traído. Colombia tiene posibilidades de explorar y explotar gas en condiciones muy favorables, pero se recomienda que no se haga. El punto de vista de ustedes y el punto de vista que el gobierno les ha manifestado respecto a esas propuestas de la Asociación Colombiana de Petróleo y de los petroleros que están y de los que quisieran venir. Fernando, la iniciativa del embajador Benedetti de importar gas de Venezuela de manera inmediata y con el propósito de almacenarlo es totalmente descabellada. Y lo es por lo siguiente: uno, porque desde el punto de vista técnico es imposible importar gas de inmediato de Venezuela porque la infraestructura de gasoductos del país vecino está en muy mal estado. Y la pregunta que surgiría es: ¿quién invertiría esos recursos para recuperarlo? Y si lo que se pretendería es trasladarle esos costos vía tarifa a los colombianos. Lo segundo, porque no tiene ningún sentido almacenar el gas. El gas natural o se utiliza de manera inmediata o se quema en campo de manera controlada o con propósitos de exportación y a través de un proceso que es complejo y costoso se busca licuarlo para poderlo transportar comprimido en unos tanqueros especiales. Entonces la simple idea de tener unos tanques de almacenamiento de gas natural en su condición gaseosa, pues eso no cabe en la cabeza absolutamente de nadie y menos pensando en una política de almacenamiento de gas 4, 5, 6 años. Pero ese es un tema más de la coyuntura de lo que señaló el embajador. Lo que preocupa sí es la insistencia de algunos funcionarios en entregar la seguridad energética a otro país y en particular a Venezuela. Colombia tiene petróleo, Colombia tiene gas, solo que se requiere decisión y voluntad política para desarrollarlos, para mantener la autosuficiencia energética y, como usted lo decía, no solo para continuar exportando petróleo, sino también para convertirnos a la vuelta de unos años en exportadores de gas. Bueno, doctor Lloreda, ¿y entonces qué está pasando ante esto? Porque esto lo dice el embajador de Colombia en Venezuela, que no tiene poder ninguno, ni facultad ninguna, ni atribución ninguna para hacer una cosa de estas. Es una opinión, y una opinión descabellada de una persona que no sabe de estas materias y que no le interesa que Colombia sea autosuficiente e independiente. Pero el gobierno, el Ministerio de Minas o el presidente de la República, ¿qué dicen ante este hecho tan grave? Porque pasa el tiempo y Colombia no desarrolla una política suficiente para utilizar, para sacar el gas. Por ejemplo, el que se encontró en la costa Caribe, que parece ser una cantidad muy promisoria y muy importante, pero para eso se necesita una política. ¿Qué le responde a usted como presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y a los inversionistas potenciales el gobierno de Colombia sobre esta materia? La ministra de Minas y Energía ha aclarado, precisado, que Colombia debe buscar por distintas maneras continuar siendo autosuficientes en materia de gas y no depender de gas importado independiente de que sea o no de Venezuela. Pero por supuesto que las declaraciones del embajador Benedetti pues generan incertidumbre y confusión, y lo que uno esperaría es una mayor claridad de parte del gobierno. Claridad no solo para quienes en este momento pues están desarrollando gas en Colombia, quienes están explorando en busca de gas, sino también quienes están pendientes de realizar o no inversiones
cuantiosas. Usted señalaba el descubrimiento en Costa Caribe, en el mar. Son dos provincias gasíferas muy importantes, pero para poderlas desarrollar y convertir ese gas en realidad se requieren recursos muy importantes que solo se van a dar si hay confianza en la política energética del gobierno. Bueno, y el gobierno al parecer no tiene política energética porque una cosa dice la ministra, otra cosa dice el embajador y el presidente mudo. De manera que no tenemos política energética y ahí tenemos gas para unos años, 4, 5, 6 años. ¿Para cuánto tiempo más tenemos reservas de gas comprobadas, doctor Lloreda? Lo que usted está señalando, Fernando, dependiendo de también del precio del gas, en fin, estaríamos hablando de entre 4 y 6 años. Hay quienes consideran que es un poco más, pero el punto de fondo para quienes están escuchando es lo siguiente, y es: teniendo petróleo y teniendo gas, Colombia debe buscar ser autosuficiente en los mismos. Esto lo hemos hablado en distintas oportunidades, y en el caso del gas, con una razón fundamental, y es que el principal perjudicado de perder Colombia la seguridad energética en gas, pues serían todos los colombianos y especialmente los más pobres. Recordemos que 11 millones de hogares en Colombia utilizamos gas natural para distintos fines, entre ellos para cocinar, y parte importante de la generación eléctrica pues también es con gas natural a través de las plantas de generación térmica. Entonces pues sí llama la atención que en momentos en los cuales hay una gran expectativa desde el punto de vista de carácter social, desde el punto de vista de lograr una mayor equidad, reducción de pobreza, pues que se pongan sobre la mesa opciones de política pública que solo conducirían a empeorar esa situación. Y más en el momento en que empieza a presentarse una crisis en materia eléctrica en la costa Caribe, y siendo el embajador pues también una persona de esta región, pues porque a lo que se estaría condenando realmente no solo a los habitantes de la costa Caribe, sino también al resto de los colombianos, es a que tengamos una electricidad más costosa. Pues tan costosa que la gente dice con algo de ironía que hay que escoger entre pagar la factura de la electricidad o comer, ¿no? Esto se puede decir en broma, pero es una realidad supremamente dura. Doctor Lloreda, ¿cómo es que pasa el tiempo y cómo es que no hay una reacción y cómo es que no se exige una política en materia de combustibles que, quiérase o no se quiera, hacen mover al mundo que conocemos? Quién sabe qué ocurra dentro de 20 o 30 años, pero por ahora el mundo se seguirá moviendo con estos recursos. Es increíble que no haya reacción, es increíble que no haya discurso sobre este tema, sino que ahí queda, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y ahí seguimos, ¿no? Vamos en contravía del mundo y lo que está ocurriendo a nivel internacional, Fernando. En momentos en los que Europa le envía señales de alerta al mundo y recalca la importancia de la seguridad energética, en Colombia quienes le apuestan a que Colombia la pierda, ya que termine dependiendo de otros en materia energética. En momentos en los cuales el Reino Unido, la primera ministra, toma la decisión de levantar cualquier prohibición al fracking y da una instrucción para que se avance en las licencias exploratorias, en Colombia no solo se busca prohibir el fracking, sino que se le pone talanqueras a cualquiera nueva exploración. Entonces, pues, o pareciera que aún no hemos aterrizado y no hemos entendido la importancia de la energía, la importancia de los hidrocarburos, incluso en la transición energética, o simplemente pues hay un propósito deliberado de castigar a los colombianos, su bolsillo y a los más pobres. Bueno, y castigar a todo el país con cosas que pueden pasar, como las que probablemente pasen en Europa a finales de este año, ¿no? No se sabe todavía cómo va a ser la situación de Europa sin el gas ruso. Y el invierno. El frío del invierno, porque ellos dicen que probablemente en enero
ya tengan autosuficiencia energética, pero uno dice, ¿y de dónde la van a sacar? Y ese fue el resultado de políticas tan absurdas como las que propone Armando Benedetti. Es inaudito, doctor Lloreda. No aprendemos de las experiencias ajenas y ahí están a la vista. Es que no hay que imaginarlas. Es que no hay que hacer un montaje de suposiciones, sino que la realidad es esa. Europa, la vieja Europa, la grande Europa, la rica Europa, no sabe cómo calentarse en este próximo invierno porque depende, pues no totalmente, pero en parte muy importante del gas ruso. Es Yo increíble. esperaría, Fernando, sí, yo esperaría que eso haya sido pues una equivocación del embajador Benedetti, porque como usted lo señalaba, porque no tiene ningún sentido, bajo ninguna lógica, y más porque Colombia cuenta ya con una planta de regasificación en Cartagena para casos excepcionales donde sea necesario importar gas. En algunos casos ha sido necesario importarlo para atender la demanda de las plantas de generación eléctrica con gas natural en la costa, pero el punto es que no hay ninguna razón para que Colombia terminase no solo entregándole la seguridad energética a Venezuela, y la verdad, pues uno esperaría que esas decisiones no se den por lógicas de amiguismo o móviles que yo no termino de entender. Olvidar que Venezuela nos debe todavía un gas que le vendimos y que no nos ha pagado. Demar Córdoba hizo una averiguación y entendemos que la deuda es de 100 millones de dólares. Entonces Venezuela es un socio comercial nada confiable y mucho menos en estas materias. Venezuela producía 3.200 o 3.500 millones de barriles de petróleo y ahora está produciendo ¿cuánto? 600 o 700 mil. Y ese es Sí, el por ahí, socio. Fernando. Sí. Bueno, y ese es el socio que nos vamos a inventar para un proyecto que consista en que Colombia no produzca el gas teniéndolo, sino que se lo entregue a Venezuela, que no lo tiene y que despilfarra de esta manera los recursos naturales que la naturaleza le ha regalado. Bueno, doctor Lloreda, pues uno no sabe qué pensar. ¿Ustedes van a seguir en la lucha? La ministra de Minas y Energía les ha mencionado alguna posibilidad de volver esto una cosa razonable y seria. Yo confío, Fernando, en que se va a encontrar un camino donde prime la razón y no primen las ideologías. Bueno, Colombia necesita avanzar de una manera responsable en un proceso de diversificación energética, proceso que ya se inició, pero debemos entender que una transición energética necesariamente debe ir acompasada de una transición macroeconómica, fiscal, en la que se identifiquen cómo se irían sustituyendo incluso las regalías regionales, en la que se entienda que una transformación productiva toma tiempo, que diversificar las exportaciones toma tiempo y que estas transiciones no se pueden hacer de manera aislada, de manera independiente una de la otra. Eso es lo que nosotros desde la asociación hemos planteado. Hemos encontrado sin duda alguna eco en este planteamiento de parte del ministro de Hacienda, pero por supuesto pues un gobierno que apenas inicia, nosotros esperamos que logremos trabajar en la definición de una hoja de ruta conjunta, que sea seria, que sea responsable, para que no demos saltos al vacío. Entonces estamos en ese proceso e insistiremos, Fernando, y también pues compartiendo con todos los colombianos a través de los distintos espacios y medios las preocupaciones que tenemos para que en torno a que el país tome un camino equivocado. muchísimas gracias, doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, queridos amigos, lo oyeron ustedes, ¿no es cierto? El doctor Lloreda viene insistiendo en esto hace mucho tiempo. Y ahora cuando todo parece en plan de definición y de definición importantísima para el futuro de Colombia, surge el el embajador de Colombia en Venezuela que no tiene de esto ni idea
y que no está hablando con técnica, no está hablando con conocimiento, sino con ideología. Entonces, maravilloso darle al vecino, a Venezuela, semejante negocio y que Colombia se quede sin gas y que Colombia quede dependiendo del gobierno de Nicolás Maduro, pues que durará por los siglos de los siglos, o de pronto lo reemplaza alguno de esos bárbaros que lo acompañan. Un personaje como, ay Dios mío, los que están ahí al lado de Nicolás Maduro, dependiendo de ellos nada menos que para el suministro de gas, que está adquiriendo la energía, la electricidad en la costa, unos perfiles dramáticos. Es que lo volvemos gracia cuando una persona muy sensata dice que en la costa atlántica hay que definir entre pagar la factura de la electricidad o comer. Está hablando perfectamente